Ya es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ofrece el cierre de los mercados. Pendientes de los últimos movimientos, vemos cómo en principio las grandes plazas europeas cierran en tono negativo, un CAC 40 que se deja un 2,2% en 6.498 puntos, vemos el DAX 1,8% de caída en 14.151 puntos, en el caso del FTSE de Londres la caída, el recorte es del 0,34%, es el que menos cae, el MIB italiano se deja más de 2 puntos porcentuales, el IBEX 35 aguantando por encima de los 8.400, 8.476 con un recorte superior al 1,5%. Y mientras tanto, en Wall Street seguimos viendo las caídas. Enseguida terminaremos de ajustar esos precios y por tanto repasar cómo cierran definitivamente las principales plazas europeas. Algunos como el DAX todavía se están moviendo. Mientras tanto ponemos el foco en algo que estábamos esperando, conocer en detalle las nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia. Esta vez y por primera vez Estados Unidos sanciona directamente a las dos hijas de Vladimir Putin y prohíbe las inversiones en Rusia. Por un lado impone sanciones sobre las dos hijas de Putin, de las que el Kremlin apenas habla porque, según ha apuntado un oficial de la administración de Joe Biden, podrían esconder muchos activos de Putin. Además, desde ahora los estadounidenses no podrán realizar ninguna inversión en Rusia, ni los que vivan en Estados Unidos ni los que vivan fuera del país. Unas sanciones que se han elaborado en coordinación con el G7 y la Unión Europea después de la masacre en Bucha. Mientras tanto, más allá de las sanciones, estábamos pendientes de esa comparecencia de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, quien ha advertido de enormes repercusiones económicas de la guerra en Ucrania. Así lo ha asegurado en esa comparecencia ante el Congreso estadounidense, donde también se le ha preguntado por la inflación. Eso sí, Yellen ha evitado aclarar si sigue pensando que la inflación será transitoria. Escuchamos las palabras a continuación de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. You appeared here with Chair Powell. You had claimed you felt inflation was at that point transitory. Do you still believe that today? So, very short, please. I think when I used the word transitory, I was thinking that it's related to the pandemic, and that when the pandemic goes away, that will make a big difference. Do you still believe it's transitory? I believe that the pandemic, unfortunately, has been and will be longer lasting than I anticipated. So you still, basically you're saying the pandemic is still happening, therefore that's why we're still seeing inflation. Well, I think that's one of the contributors to it. Okay. Decía como una de las causas que contribuyen a esa elevada inflación estaba en la pandemia, y cuando se hablaba de una inflación transitoria se pensaba sobre todo ligado a que la pandemia también lo iba a ser, que la pandemia iba a tener una duración más limitada de lo que luego ha resultado, y por tanto, bueno, pues ahí teníamos un poco la cuestión en foco, ese concepto de transitoriedad respecto a la inflación, una inflación que ya estamos viendo que no es transitoria, sino que es más bien estructural. En clave sanitaria, las mascarillas van a dejar de ser obligatorias en España en espacios interiores, y va a ser a partir del próximo 20 de abril, fecha en la que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto que lo regula, y que el 19 de abril se va a aprobar en el Consejo de Ministros. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, después de la celebración del Consejo Interterritorial que se está realizando en Toledo. En España hemos ido dando las respuestas estratégicas que en cada momento la situación de la pandemia ha requerido. Afortunadamente, gracias al altísimo nivel de inmunización que tiene la población, nuestra situación epidemiológica está en un contexto favorable. Por eso,
y siguiendo las medidas que hasta ahora hemos hecho, desde la progresividad, desde la gradualidad y contando con el asesoramiento de las personas expertas, he propuesto al Consejo Interterritorial, he participado, que el próximo Consejo de Ministros del 19 de abril llevaremos un Real Decreto en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los interiores, en los espacios interiores, quedando estos en algunos supuestos en los que nos parece absolutamente imprescindible que sí lo sean. La hoja de ruta sería 19 de abril Consejo de Ministros, 20 de abril publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el 20 de abril. Hoy, por cierto, hemos conocido la última alerta que ha lanzado el regulador del medicamento en Estados Unidos. Asegura que las vacunas actuales no responden del todo bien con la subvariante BA.2. A finales de marzo, los funcionarios de salud de Estados Unidos autorizaron una segunda dosis de refuerzo de las vacunas de Moderna y Pfizer para personas de 50 años o más, citando datos que muestran una disminución de la inmunidad y los riesgos que plantean las subvariantes Omicron del virus. Dejando a un lado todas estas referencias, a continuación vamos a repasar algunas de las principales protagonistas empresariales del día. Marta Vilar, muy buenas tardes. La primera de ellas, la española OHL, que hemos estado viendo cómo cae en bolsa después de rebajar la cifra de beneficio del año 2021. Sí, la compañía ha revisado a la baja los resultados para ese ejercicio para así introducir un deterioro en el pago que ha recibido del Estado por las inversiones en la autopista de la M12. Así, su beneficio ha bajado hasta los 5,9 millones de euros frente a los 24,5 millones que había anunciado en un primer momento. OHLA cree que es muy improbable que pueda recuperar toda la inversión que realizó en esa carretera tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo. Para IAG, después de que su consejero delegado, Luis Gallego, haya señalado un plazo de 18 meses como mínimo para cerrar la operación de fusión con Air Europa. Sí, lo ha dicho en una ponencia en la segunda edición del foro Wake Up Spain. Avanza que está pendiente todavía de los permisos de los financiadores del ICO y la SEPI sobre el crédito otorgado a la matriz de Air Europa, Globalia, y tras ello dice que IAG va a buscar el visto bueno de las autoridades de competencia europeas. Respecto a la actualidad, el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, advierte de que la persistencia de un petróleo caro se va a apreciar también en el precio de los billetes de avión. Confía en que en el buen comportamiento de la demanda en la temporada de verano y espera desplegar el 90% de la flota que volaba antes de la pandemia en 2019. Y en ese mismo foro escuchábamos a María Dolores Dancausa, la CEO de Bankinter, quien prevé que la facilidad de depósito en la eurozona suba en el tercer trimestre de este año desde el menos 0,5 actual hasta el menos 0,25. Incluso dice que espera que acabe en el 0% a finales del año. Marta Dancausa pide al Gobierno también reformas estructurales liberalizadoras que dinamicen la inversión productiva, estimulen el crecimiento y creen empleo, eso ha dicho. Dichas medidas deberían incluir, según la consejera delegada de Bankinter, un ajuste amplio del gasto no productivo en lugar de subvenciones como las ayudas al combustible. Y miramos también a Naturgy, que se alía con Equinor para pujar en la subasta de eólica marina flotante. Sí, la compañía española acaba de acordar con Equinor acudir a la primera subasta de energía eólica que organiza el Ejecutivo frente a las costas de las Islas Canarias. El objetivo es que ambas compañías aporten sus capacidades para así desarrollar y mejorar las energías renovables en nuestro país, comenzando con esos proyectos eólicos flotantes comerciales. España quiere desarrollar para 2030 hasta 3 gigavatios de energía eólica marina en más del 90% de las aguas profundas en España. El movimiento de Naturgy y Equinor llega después de que la energética danesa Ørsted anunciara ayer una cooperación similar, pero con Repsol. Tenemos ese último ajuste de precios en el viejo continente. Vemos caídas que se sitúan de media en el entorno de los 2 puntos porcentuales, caídas del 2,2% para el K40. Vemos también cómo se ha dejado más de un 2% el MIT, el italiano, el Eurostoxx 50, índice de referencia, hoy cae un 2,38% en 3.824 puntos. Si miramos al DAX de Frankfurt, 14.151 puntos, con una caída del 1,89%.
0,9%. El FTSE de Londres se deja un 0,34, es la menos bajista de la sesión, y en el caso del IBEX 35, finalmente caída del 1,64% en 8.482,1 enteros. Dentro del IBEX 35 miramos sobre todo las caídas que ha protagonizado Siemens Gamesa, se deja un 5,5%. Le sigue Meliá con una caída superior al 5%, y luego tenemos algunas entidades como Sabadell, que se deja un 4,8%, Bank Inter un 4,4% o BBVA un 4,09% de caída. En el lado de las ganancias, Iberdrola avanza un 2,48%, Naturgy un 1,8%, Acciona un 1,5% y Solaria un 1,38%. Otra energética, Endesa, también en el top 5 de las subidas con un 1,34% en 20,06 € la acción. En el mercado continuo estábamos pendientes, como decimos, de las caídas de OHL, 6,4%, definitivamente en el entorno de los 84 céntimos el título. En Estados Unidos seguimos viendo recortes del 0,62% para el Dow Jones de Industriales, del 1,12% para el Standard & Poor's 500 y, atención, en Nasdaq 100, el que más sigue recortando, 2,17% en 14.499 puntos. En Estados Unidos seguimos pendientes de conocer el contenido de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Va a ser a nuestras 8 de la tarde. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida con el análisis del cierre del viejo continente. Ya es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ha ofrecido el